Somos Tiempo de Reflexionar. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Tiempo de Reflexionar, Twitter, Tiempo de Reflexionar y en nuestro canal de YouTube, Tiempo de Reflexionar. Continúe disfrutando de su programa de cada sábado, Tiempo de Reflexionar. Bienvenidos a su programa favorito, Tiempo de Reflexionar, un programa que te ayudará a encontrarte con Dios. Como siempre, agradecido de Dios de este privilegio de llegar hasta sus hogares con otra entrega más, nuestra entrega número 131, viendo la mano de Dios en todo momento y permitiéndole que ustedes puedan reflexionar cada sábado con nosotros. Una hora para reflexionar. Hoy con un tema y un programa que hemos preparado como siempre, con mucho amor, con mucho cariño y dirigido por el Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los hermanos. Nos sentimos contentos, feliz de poder comunicarnos con ustedes por medio de Cielo 104.7. Desearle un grato y caluroso saludo a cada uno de los hermanos que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Muy buenas noches, sean bendecidos. Para mí es un placer estar una vez más aquí desde la cabina de Cielo 104.7 compartiendo su programa que es un toque de queda, Tiempo de Reflexionar. Hoy tenemos un invitado muy especial, un programa muy especial, como siempre digo. Y si están haciendo algo, háganlo, búsquenlo y siéntense, porque esto se pone bueno. Tiempo de reflexionar. Tiempo de reflexionar. El tema de hoy es un tema que es penoso. ¿Es verdad, Diego? Sí, porque en el sentido... Y es alarmante. Exacto. Sí, muy alarmante. Total alarmante, y yo mismo me he quedado boca abierta. Es algo que ya se ha salido como de control, ¿verdad? Sí, porque veo en mi entorno tanta gente. Pero déjame decirte porque es penoso por los resultados negativo tan harto que hay en cuanto a ese tema. El nivel de riesgo que representa también es alarmante. Una vida frustrada porque no está capacitada para afrontar esos tipos de problemas. Le complica la vida por completo, Diego. Y no tan solo a la persona por la cual pasa el proceso, sino también a los padres. Eso es así. ¿Y cuál es el tema, Diego? El tema de hoy es embarazos en adolescentes. Y, wow. En realidad, Diego, hoy hemos querido traer a este invitado para que reflexionemos todo con relación a este tema, porque es como decíamos, es alarmante la cantidad de niñas que están embarazadas. Y queremos que reflexionemos en esta noche. Y para hablar de este tema tenemos al doctor Carlos de la Cruz, que es ginecobstetra, que va a estar hablando y dándonos luz con relación a este tema y qué cosas podemos hacer para poder prevenir ese embarazo a destiempo en las adolescentes. Bendiciones, agradecido de Dios por la oportunidad que nos brinda de estar en este programa, tiempo de reflexión, tiempo de reflexionar. Agradecemos a nuestro hermano Diego Alexis Rodríguez, Rita Febles y Kelly Rodríguez.
Gracias a Dios por la oportunidad de traer estas informaciones a nuestra comunidad. Doctor, nos gustaría, primero que no, hablar un poco de su trayectoria para alguna gente que quizás, como estamos en la radio, no lo están mirando. No lo están mirando. Sepa de quién se trata. Les habla el doctor Carlos de la Cruz, ginecólogo obstetra. Estamos para servirle. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar está? ¿O en cuáles lugares? Sí. Correcto, ¿en cuáles lugares? Ofrecemos servicio como coordinador del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Teófilo Hernández en la provincia del Ceibo. Además, ofrecemos nuestro servicio privado en la Clínica de Medicina Familiar, Dr. Franklin Peña. Okay. ¿Y qué horario tiene para las personas que nos escuchen que quieran consultar? Sí, todos los días, de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Muy bien. Doctor, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones en los embarazos en adolescentes? El embarazo en adolescente tiene varias implicaciones sociales, implicaciones económicas, representa un problema de salud pública y un problema médico legal. Cuando hablamos de implicaciones sociales, es porque altera la dinámica familiar. Una embarazada adolescente altera la dinámica familiar, conllevando a esto una deserción escolar, representa un problema de salud pública serio, con un aumento considerable de las complicaciones, tanto complicaciones maternas como complicaciones fetales y de recién nacido. Las implicaciones legales o médico legal, fíjese, amparado en el Código de Protección al Menor, la ley 136-2003, que dice de la siguiente forma: tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno, efectivo de sus derechos fundamentales. Para tales fines, este código define y establece la protección integral de estos derechos, regulando el papel y la relación del Estado, la sociedad, la familia y los individuos con los sujetos, desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años, que es la edad mayor de edad. La Organización Mundial de la Salud bien define la niñez, que va desde el mismo momento del nacimiento hasta los 12 años de edad, y la adolescencia desde los 13 años hasta los 19. Leyendo yo los casos que existen de hemorragia, problemas que causa a las adolescentes tener embarazo a temprana edad, ¿cuál es la edad está capacitada para poder tener un embarazo una adolescente? Desde el punto de vista médico, se recomienda que ya en la edad adulta, la persona adulta a partir de los 19 años, fisiológicamente tiene la capacidad de concepción, de concebir un embarazo con la menor cantidad de riesgo posible. Esas son las recomendaciones médicas. Lo ideal que sea a partir de los 19 años, su primer embarazo. Doctor, y los riesgos para muchas que yo veo con 13 e incluso hasta de 12 años, he visto que están embarazadas. ¿Cuáles son los riesgos? Riesgos que lo podemos clasificar: riesgo materno, riesgos fetales o de recién nacido. Entre los riesgos maternos, 5 veces la posibilidad de muerte en adolescente, mayor que una embarazada en una edad normal. Entendiendo que este es un tema alarmante. La muerte materna, el índice de muerte materna en nuestro país es alarmante. Además de esto, existe mayor posibilidad de que persistan luego del embarazo otras patologías como son la hipertensión arterial y la diabetes gestacional, que continúan aún después
del parto o la cesárea. O sea, todo salió bien, por ejemplo, pero luego de unos años se puede dar de una vez o luego de unos años. Normalmente continúa de inmediato, continúa este riesgo. O sea, normalmente una paciente después del parto a veces no presenta los trastornos hipertensivos, pero aparece en los primeros días, en el puerperio, en los primeros 2 meses. Alteraciones metabólicas, entendiendo diabetes e hipertensión arterial, mucho más frecuente en las adolescentes. Wow. Wow, es algo Alarmante realmente. alarmante. Entonces nosotros vemos el problema que ocasiona en la familia, tal como decía el doctor. Pero no solo eso, sino que lo que se está viendo hoy en día es que la embaracen, y al ser tan joven, quien la embarazó también en muchos de los casos, ni Son siquiera jóvenes no, también. No, pero en muchos de los casos que son menores los dos, pero de 12 y 13, no pueden los padres responsabilizarlo al joven para que asuma un compromiso, porque son niños los dos en muchos de los casos, que es lo que me alarma más de toda la situación. Y en ese caso entonces tienen que los dos padres de ambos lados entonces asumir error. En algunos de los casos. En algunos de los casos. Porque a veces simplemente lo asume uno. Si las estadísticas hablan de la mayoría de los casos de los embarazos en adolescentes, se producen porque han tenido relaciones con adultos que en la mayoría de los casos le llevan más de 10 años de edad. Existen estadísticas que son realmente son alarmantes. En el año 2015, para el 2015, en nuestro país, 34.453 de los partos, cesáreas y abortos correspondieron a niñas entre 10 y 19 años de edad. Wow. Alarmante. Se han realizado estudios recientemente por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, una lista de 26 países con la más alta tasa de embarazo en adolescentes. Para el año 2015, Nicaragua ocupaba el primer lugar, con un 28%. Por cada 100 embarazadas, 28 eran adolescentes. En segundo lugar, Honduras, con 26%. En tercer lugar, República Dominicana, con un 25%. Seguido de Guatemala, El Salvador, con un 24%. Ecuador, un 21%. Bolivia y Colombia, con 20%. Pero actualmente, ¿qué lugar ocupamos? Actualmente, 3 años después, realmente, según las estadísticas oficiales, hemos mejorado. Ocupamos, en vez del 15, ocupamos el quinto lugar, con un 22%, un 22% aproximadamente, es la tasa de embarazo en adolescente. O sea que hemos ido mejorando. Sí, gracias a Dios. Pero todavía está muy alta. Muy alto, muy alto. También regionalizan, porque existen algunas provincias donde se presenta la mayor tasa de embarazo en adolescentes. ¿Cuáles son esas provincias? Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez y San José de Ocoa. Representan el 35, 33 y 30% respectivamente. Esas son las 3 provincias. Doctor, ¿a qué se debe que esas provincias son más? Son muchos factores. ¿Qué factores ¿Qué influye? ¿La podrían pobreza? influir ¿Qué influye? Exacto. Entonces, tendríamos que analizar cuáles son los factores que influyen en la incidencia de embarazo en adolescente. Además de la causa obvia, lógicamente, que es la relación sexual sin la contracepción adecuada, sin ningún método de planificación, existe un factor cultural en esto, un factor cultural donde incitan a la relación tanto los compañeros, la televisión, el cine, la música actual incitan, la revista, además también el enfoque que le dan a la educación sexual en las escuelas. Este es un factor que influye. ¿Por qué influye? Presentan las relaciones en adolescentes como algo normal. Para el año 1994, 94-93, cuando introducen la educación sexual en las escuelas, liceo,
se disparó la tasa de embarazo en adolescentes luego de esto. Luego que se comenzó a educar. Correcto. Lo digo porque en ese entonces cursaba el bachillerato y muchas de mis compañeras, poco tiempo después, la veía embarazada. O sea, yo lo presentaban como algo normal tener relación en la adolescencia. O sea, esa fue la información que ellos llevaron. ¿De acuerdo? Entonces inmediatamente se disparó. Fíjese, los adolescentes, otro factor que influye, que los adolescentes son emocionalmente maduros 4 a 5 años después de su menarquia. Un adolescente que recibe su menarquia, su primera menstruación, le llega a los 13 años de edad, es emocionalmente madura 5 a 4 años después. O sea, lógicamente ya próximo a su vida normal, adulta. Correcto. Eso es así. Otro factor que influye también es el abuso sexual. Increíble la cantidad de abusos que ocurren. Lo vemos en los hospitales, de abuso, incesto. Es increíble, una cantidad alarmante. El sexo por paga también. Este es otro factor que influye, que va íntimamente relacionado con la pobreza. Y eso está alarmante. Con relación, escúcheme que le interrumpa, con relación a lo que es, en muchos de los casos, el consentimiento de los padres, permitiendo que si la niña o alguien más adulto que ella, que tenga cierta condición económica mayor que ellos, se enamore de la niña, en muchos de los casos cuenta con el apoyo de los padres, de los tíos, de la mamá, de toda la familia. Aún ella no esté en capacidad de todavía tener una relación, se lo permiten. Y lo vemos mucho en muchos casos. Entonces esto influye y esto es alarmante lo que está aconteciendo, porque debemos de reflexionar y tener en cuenta que es una niña. ¿Y qué debemos, usted le aconsejaría, doctora, a esos padres que en estos momentos quizás están utilizando muchos de los hijos para verlo como, diríamos nosotros, quizás un pasaporte de pasar de la pobreza a la riqueza? De hecho, lo presenta, la misma Organización Mundial de la Salud presenta como uno de los factores de riesgo, la falta de orientación de los padres. Es responsabilidad de los padres, padre, madre, de orientar, cuidar y preservar la integridad de sus hijos. Es una obligación por ley. Debe de haber consecuencias más claras, porque en muchos de los casos yo he visto que si un motoconcho está enamorado de la niña, el papá se opone a la relación. Pero si es un extranjero o alguien que tiene dinero, no se opone en muchos de los casos que lo he visto. Entonces debe de haber, o la ley debe ser un poco más fuerte con relación a esto, porque sabemos que ley hay pero no se aplica. Eso es alarmante. Si tiene pocos recursos, yo no estoy de acuerdo con esa relación, pero ahí mismo viene alguien que tiene posibilidad, que puede mejorar su condición económica de él o de la familia, y le aceptan que tengan su amor normal. Esa es una realidad, una dura realidad. Existe otro factor, que es la poca inversión a nivel del Estado Dominicano. Del gobierno hacia salud pública. Salud pública. Se invierte poco en salud. Y de eso poco que se invierte, una parte de esa inversión es stipendiado. Se va a la corrupción. Entonces de lo poco nos queda aún más poco. Pero para enfrentar el problema. Pero doctor, oye, porque vamos a ir por partes. Usted dijo que en el 94, 95, cuando Salud Pública hizo una campaña, concientización, junto con el Ministerio de Educación. Se disparó lo que fueron los embarazos en adolescentes, porque asumieron de que el sexo era algo normal. Pero ¿qué fue? Que no, en esa ocasión no se detalló que a temprana edad no se podía, o fue que dijeron que el sexo era a temprana edad, no importaba. Todos esos ingredientes, porque presentaron las relaciones en edad temprana como algo normal, natural. O sea, iniciaron a pregonar, a predicar,
a pronunciar que los jóvenes adolescentes podían disfrutar del sexo, podían hacer lo que era un derecho como un derecho. Sí, porque en los países desarrollados como Europa, Estados Unidos y esas cosas, uno oye que muchos jóvenes se mudan solo en apartamentos y viven una vida libertina, ¿tú entiendes? Pero en nuestro país no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Es así. De hecho, tiene explicación en parte de los continentes. Este es el segundo continente, el continente americano, Latinoamérica, con la mayor tasa de embarazo en adolescentes, solo superado por África. Tiene que ver con la cultura también, el enfoque Correcto. que le dan. ¿De acuerdo? Este es el segundo continente con la mayor tasa de embarazo en adolescentes. Doctor, otra cosa, estamos viendo una modalidad nueva en lo que son las relaciones entre los novios de ahora. Por ejemplo, ya eso está en extinción, o yo podría decir que lo quitaron, lo que es el novio visitar la novia en la galería como se hacía antes. O en su casa y acabar 3 o 4 juegos muebles. 3 o 4 juegos muebles. Pero el fenómeno que estamos viendo, la modalidad que veo que existe ahora, es que la joven visite al novio a la casa y no necesariamente a la galería, sino muchos de los padres le permiten de que lleguen hasta la habitación y no se sabe qué están haciendo esos jóvenes y la mamá se lo permite. Hemos visto muchos casos que incluso han llegado hasta los tribunales de cosas que acontecen, donde muchos de los padres alegan, pero no fue que mi hijo fue donde ella, sino ella fue que vino y se le entró al cuarto. Que hemos visto muchas situaciones que están aconteciendo y es una modalidad nueva que se está desarrollando. Ya no hay una supervisión clara de lo que son los novios y las novias en la galería. Que de repente la doña salía, ¿en qué están ustedes? Y muchas de las cosas, o ponían límite de un horario que no podía pasar de las 8 o de las 9 de la noche. Ya todo eso lo quitaron. Ahora lo que hay una chercha y un libertinaje donde, no generalizo, pero las jovencitas son las que se trasladan hasta las casas del novio. Y voy a agregar que los padres tenemos que estar apercibidos, Kelly, en cuanto a eso, porque estamos dando hasta cierto punto mucha libertad. Te lo digo porque conozco a alguien muy cercano y entró la conversación donde yo estaba en ese lugar y yo le dije, ¿para dónde va la nena? Ah, no, ella se va de fin de semana a la casa del novio. Fin de semana la Me casa. quedé como así. ¿Y qué edad tiene? Ella cumplió 16. Y como que, no sé, me medio chocó. Entonces digo yo, Menor, entonces la doctor. parte Medio, ¿no? nuestra, ¿dónde queda? Oye, arriba de que en medio le chocó, no te chocó. Sí, porque la parte nuestra, ¿dónde está? Porque es una persona que la creía sabia como madre. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando veo esto, ya yo veo que la está exponiendo. O sea, ya no solo depende de la niña lo que pueda suceder. Hay una cuota ya que ella tiene de responsabilidad, doctor. Así es. Esos son de los valores que se han perdido en nuestra sociedad. Valores que se han perdido, valores que hay que retomar. Valores que tenemos que pregonar y predicar por las diferentes vías. Tenemos que volver a esos valores. En minutos regresamos con su programa Tiempo de Reflexionar. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Entonces entérate en Curiosidades Bíblicas. Hoy vamos a hablar de las uvas. Juntamente con el higo y la oliva, uno de los frutos más abundantes en la tierra y tiempos bíblicos. La uva, fruto de la vid, era alimento de primera necesidad. Por lo tanto, en muchas ocasiones se utilizaba la figura de la viña para indicar la abundancia y riqueza de todo un país. ¿Sabías? La mayor cosecha de uva en la Tierra Santa alcanzaba su cumbre en agosto y septiembre, aunque algo se cosechaba también en julio y octubre. Las uvas nuevas eran agrias,
como indica Jeremías en su capítulo 31 del 29 al 30. De las maduras los hebreos hacían pasas secas, las cuales comían frescas. ¿Sabía que las uvas, los hebreos las fabricaban una miel de uva? Tan importante era la vid y sus productos que varios artículos de la ley de Moisés controlaban su producción. Esto lo podemos ver en Isaías 5, del 1 al 7, en Miqueas 4, 3 y 4, Deuteronomio 22, 9 y Levítico 25, 5. Hasta aquí sus curiosidades bíblicas. Sí, continuamos desarrollando lo que son las complicaciones maternas en el embarazo en adolescente. Decíamos anteriormente que 5 veces tiene más riesgo de muerte un adolescente que una embarazada en la edad adulta. También mencionábamos que la hipertensión y la diabetes con más frecuencia permanecen aún después del parto, aún después del desembarazo. Existe una mayor frecuencia también de aborto, de anemia, infecciones, bajo peso de la adolescente. Se presentan con una mayor frecuencia parto pretérmino, parto antes de llegar a término, entiéndase pretérmino, el parto que se produce antes de las 37 semanas de embarazo. Un mayor índice de cesárea en adolescentes, conllevando con esto, con el aumento del índice de la cesárea, mayor riesgo de infecciones en la herida, mayor sangrado. Además, se presenta con mayor frecuencia desgarro vaginal al momento del parto, por la misma contextura física de la adolescente. ¿De acuerdo? No es lo mismo una jovencita de 13, 14, 15 años que una mujer ya adulta de 20 años, 25 años. ¿De acuerdo? Entonces se presentan estas complicaciones que pueden comprometer la vida del adolescente. Además de esto también, mastitis. Tiene que ver con la inflamación de las mamas después ya en el momento de la lactancia. Va en relación con la higiene, la mala higiene, la poca higiene, por la misma falta de orientación, la falta de educación de la madre. También se presentan algunas complicaciones fetales, complicaciones de recién nacido, como son bajo peso al nacer, distrés respiratorio, neumonía connatal, impétigo, que son infecciones de la piel. Con más frecuencia se presentan también malformaciones y muerte fetal. Algo que me inquieta y es, ¿existen un récord o qué nivel de mortalidad para los niños que nacen de esas adolescentes? Sí, lógicamente existen datos, son mucho mayores en la muerte de recién nacido, la muerte neonatal y perinatal en madres adolescentes. Y esto tiene su explicación, como bien decía. O sea, una madre adolescente, en otra palabra, una palabra llana, un niño con otro niño. Sí, una novata. Una niña con otra niña. Ya usted sabe lo que representa esto. Y no solo eso, sino que quiere seguir con su vida normal de adolescente. Quizás descuida el niño para hacer otra cosa que en realidad que el niño le interrumpe hacer, porque ya ahora ella tiene que tomar decisión como si fuera una adulta y cuidar a ese bebé cuando quiere ir a jugar, cuando quiere ir con sus amigas, cuando quiere seguir, quizás salir a bailar o para estudiar, en muchos de los casos. Exacto, se produce el daño emocional que produce el embarazo propio en la adolescente, favoreciendo también, perpetuando la pobreza, porque compromete el futuro de la niña, del adolescente. Y además de eso, ella no estudia ningún tipo de carrera porque es frustrado producto del embarazo a temprana edad. Así es. En medio de esta situación calamitosa, debemos tener en cuenta, muy en cuenta, qué podemos hacer nosotros. O sea, cuáles son las medidas
recomendada por los expertos, medidas que las recomienda la misma Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para la prevención de los embarazos en adolescentes. Existen modelos para dicha prevención con varios programas. Vamos a mencionar algunos de esos programas orientados a qué están esos programas para prevenir los embarazos en el adolescente. Primero, programa de educación de abstinencia sexual. O sea, se recomienda que la joven posterguen su primera relación a su vida adulta. Entiéndase, a partir de los 18, 19 años de edad. ¿Eso después de salir embarazada a una temprana edad? ¿O antes? Prevención, la parte preventiva. Okay. Pero eso se desarrollaría en las casas, en los colegios, o hay una institución que está... Sí, esa es la primera, ese programa va orientado a eso, a través de diferentes vías, ¿de acuerdo? A través de los clubes, de la promoción de la salud, a través de las iglesias, orientando a los padres, a través de las escuelas y a través de los diferentes medios de comunicación. Doctor, pero yo siento que ese programa está perdiendo, porque lo que se está escuchando, por ejemplo, en las calles, como hablábamos ahorita, y una muestra de esto es la Comisión de Espectáculos Públicos, que prohibió algunos temas, aunque lo prohibió ya luego que ya la población completa se lo sabía y que la gente ya estaba cansado de ello. Pero esos temas que promueven tener sexo a temprana edad y a cualquier edad, esa depravación que hay en las calles, y vemos yo diría que muy mínimo ese programa que se está desarrollando para prevención de embarazo. Vemos que la sociedad le ha doblado el pulso a esos posibles programas. Debería el gobierno dedicar más fondos y a la vez empeñarse más por el maldeo que hay en la calle con relación a incentivar al sexo a temprana edad y a cualquier edad es mayor que lo que estamos viendo hoy en día. Así es, indudablemente nos están ganando la batalla. Sí. Nos están ganando la batalla, realmente esa es la cultura, eso es lo que se pregona, eso es lo que se predica a través de los diferentes medios de comunicación. Existen otros programas basados en ¿qué? En el enfoque del conocimiento. Un programa basado en el enfoque del conocimiento, donde se orienta a los adolescentes, a las adolescentes, del funcionamiento de su cuerpo. O sea, ¿cuándo puede quedar embarazada? Ya no la abstinencia. Se dice puede tener relaciones. Lo único que deben de cuidarse. Ese otro programa. Ese otro programa en el cual nosotros personalmente no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Exacto. Y mucho menos de la óptica cristiana como nosotros. Correcto. El otro programa que recomienda la Organización Mundial de la Salud es partiendo de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los jóvenes y adolescentes, muchos de los jóvenes y de los adolescentes están teniendo relaciones. Entonces, partiendo de esta realidad, a través de la asistencia, de la consejería, de la promoción de la salud, y también utilizan ellos a través de facilitándole medios de anticoncepción, medio anticonceptivo, partiendo de esa realidad, ¿de acuerdo? Es costosísimo para el Estado Dominicano. Fíjese, la prevención en relación a los embarazos en adolescentes, por cada peso que se invierte en la prevención, el Estado Dominicano tiene que gastar 33 pesos en una embarazada adolescente. O sea, es 33 veces más costoso el seguimiento que la prevención. Y la prevención es mucho más factible que luego que salir embarazada. Sin lugar a dudas, las autoridades han descuidado esa parte, porque ese programa, hay que ser sincero, cuando, por ejemplo, yo mismo no he escuchado ni en las redes sociales, ni en programas televisivos, muy escasamente, que se eduque a las adolescentes con relación al riesgo que tiene ella salir embarazada. Es mínimo. En minutos regresamos con su programa Tiempo de Reflexionar. Continuamos hablando con el doctor Carlos de la Cruz concerniente al tema embarazos en adolescentes.
Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le costó al gobierno dominicano darle seguimiento al embarazo en adolescentes o cubrir toda esa parte durante el año 2017? Sí, esto representó un gasto de 2.103 millones de pesos. Estamos hablando de unos 44.7 millones de dólares en el año 2017. O sea que si se invierte una campaña, ya sea de información o prevención, saldría mucho más económico. E incluso nosotros vimos meses atrás la cantidad de niños que murieron en la parte sur. Sí, en Barahona, en el mismo Robert Reed también. Sí. Si ellos invirtieran más en lo que es la prevención, yo creo que no tuviéramos este desorden el cual estamos viviendo en estos momentos. Que de hecho se invierte menos, es menos costoso. Estamos hablando que por cada peso que se invierte en la prevención, el Estado tiene que gastar 33 pesos en el seguimiento de las embarazadas. ¿Qué aspiramos nosotros como médico, como cristiano? ¿Qué aspiramos? Aspiramos nosotros a tener en nuestro país familias funcionales, íntegras, con padres ejemplares, que amen a Dios, que tengan a Dios como centro de su familia, que la palabra de Dios sea la guía, que marque el horizonte de la familia. Anhelamos tener padres que ejerzan su sacerdocio en la familia, en amor, en responsabilidad, padres proveedores y protectores de su familia, de sus hijos. Esto nos permitirá tener jóvenes sanos física y emocionalmente, con niños y adolescentes creciendo en las 4 dimensiones que dice la palabra. Las 4 dimensiones que bien dice la palabra en Lucas 2:52. Dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Crecer en sabiduría, recordando que el principio de la misma es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios nos permite crecer en toda ciencia, en todo saber, porque es quien da el conocimiento. Sí, crecemos también en estatura. Cuando uno crece en estatura, con un desarrollo físico armónico, adecuado a su edad. A eso que aspiramos nosotros. Que los niños sean niños, que los niños vivan su niñez, que los adolescentes sean adolescentes, vivan su etapa de adolescencia, que los adultos vivan su vida de adultos. ¿De acuerdo? Cuando tenemos niños sanos, adolescentes sanos, vamos a tener adultos sanos y familias sanas. Decía también que crecía en gracia para con Dios. Crecer en gracia para con Dios es venir ante su presencia con un corazón contrito y humillado. Es vivir en obediencia a la palabra, consagrado a Dios en santidad, apartado de las cosas que nos hacen daño. Los jóvenes tienen discernimiento, los adolescentes sí tienen discernimiento de discernir cuáles son las cosas nocivas, las cosas que hacen daño y las cosas que sí son provechosas. Y finalmente, creciendo en gracia para con los hombres significa vivir en obediencia a sus padres, en obediencia. Niños y adolescentes respetuosos, honrados, veraces, pregonando estos valores. Y como bien dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo debajo del sol. Bendiciones.
Tiempo de Reflexionar. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Tiempo de Reflexionar, Twitter, de Reflexionar y en nuestro canal de YouTube, Tiempo de Reflexionar. Continúe disfrutando de su programa de cada sábado, Tiempo de Reflexionar.